Tenemos muchos desafíos para criar a nuestros hijos e hijas. Hoy en Creciendo Juntos vamos a hablar cómo criar a tus hijos de manera saludable desde la perspectiva de papá. COP Aspire presenta un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo Juntos. Creciendo Juntos. Educación financiera para una vida plena. Gracias por estar con nosotros en esta edición adicional de Creciendo Juntos. En esta ocasión nos acompaña Joel Ruiz. Joel Ruiz es abogado, teólogo y también un papá súper. Y en el día de hoy va a estar compartiendo con nosotros de esa mirada de él como padre, cómo tener unos patrones de crianza saludable. Saludos, Joel. Gracias a toda la audiencia de Creciendo Juntos. Soy su hermano Joel Ruiz. Para mí es un placer poder estar en este espacio con ustedes. Joel, ¿a qué podemos llamar una crianza saludable? Bueno, básicamente eso es una revolución cultural que, a breve rasgo, lo que hace es que anima el florecer humano y social desde la niñez, y eso se desarrolla con un apego, amor inquebrantable entre lo que es el niño y su cuidador. ¿Qué elementos son muy importantes a la hora de tomar en consideración una práctica de crianza saludable? Bueno, yo creo que el primer elemento es una crianza cercana. Tiene que haber una cercanía y que sea una cercanía que permanezca. Y eso yo creo que podría evitar lo que nosotros vemos mucho en nuestra sociedad, que está muy presente, que está vinculada con lo que son los divorcios, la separación. Entonces, de alguna forma, eso afecta a la crianza del niño. O sea, la cercanía aquí estamos hablando que va más allá de una cercanía física. Efectivamente. Estamos hablando también de una cercanía emocional. con la persona que está... Crear vínculos. Ese vínculo. Efectivamente. Un vínculo. Crear un vínculo de padre a hijo o de madre a hija, entonces que ayude básicamente a ese crecimiento emocional en el niño. ¿Y cuáles elementos serían importantes para trabajar ese patrón de crianza saludable? Bueno, podríamos mencionar, digamos, algunos 3 o 4, los más elementales. Uno de ellos tiene que ver la relación de confianza, ¿cierto? Que puede haber una buena confianza entre el padre y su hijo. Podemos también hablar de lo que tiene que ver con aprendiendo a escuchar, cómo se dan esos vínculos de escucha, no simplemente donde papi es una autoridad que ejerce algún tipo de influencia, sino más bien que se detiene a escuchar. Y yo creo que un elemento importante, Robert, porque a veces vemos al niño como un ser inferior a uno por su edad y quebrantamos sus derechos de niñez, ¿cierto? O sea, que hay una perspectiva adultocéntrica, sí, que limita así es. La creencia de que el niño puede ser un actor relevante, un conversador, un dialogante relevante conmigo. Indiscutiblemente, sí. Así Lo que quizás se ha llamado esa crianza adultocéntrica, ¿verdad? Efectivamente. Basado en ese es el término, adultocéntrica. O sea, yo trabajo para reconocer que mi niño tiene un derecho de conversar, tiene ideas que son valiosas e importantes que yo puedo tomar en consideración en esa conversación. Perfecto. ¿Qué otros elementos? Yo creo que tenemos también el elemento de la confianza. Sí, elemento de la confianza. ¿Cómo yo logro, entendiendo que es un individuo que tiene dignidad, por cuanto es un ser humano, y entonces esa confianza yo permito que él se desarrolle, y en su desarrollo lo que voy haciendo es que lo voy acompañando, ¿no? ¿Cómo yo acompaño su desarrollo, entendiendo que tiene dignidad, que ya habíamos dicho en el momento anterior, que la quebrantamos por esa cultura... sí, digamos que eliminar al niño totalmente, como un actor, como un sujeto. Ya, así es, sí. Así es. Bueno, entonces hablábamos que en sentido general tú nos recordabas la cuestión de la cercanía física como emocional. Perfecto. Y ahora nos está hablando de confianza y cómo acompañar a mi hijo, a mi hija en sus etapas, brindándole un vínculo de una mentoría, exactamente. Una mentoría. Muy bien. Así es. ¿Qué otros elementos ahí podemos destacar? Bueno, está lo que llamamos el modelo cooperativo, que también está muy vinculado con los mismos elementos que anteriormente hemos hablado.
yo le elimino al niño como sujeto, por lo tanto no entiendo que él no tiene nada que aportar por su edad. Cuando yo lo veo de otra forma, desde otra perspectiva, que a pesar de que es su edad, él puede cooperar y entonces creamos vínculos solidarios en donde yo lo superviso, pero él se desarrolla. Ok, sí, y aquí tú nos estás llamando la atención a la idea de que el niño tiene una palabra que tiene que ser escuchada, que si bien es cierto, tú tienes la responsabilidad de guiarlo y acompañarlo, hay una escucha atenta y respetuosa a lo que está comunicando el niño. Sí, voy a ponerle un ejemplo de eso al respecto. Imaginémonos que nosotros vamos a buscar al niño al cole, ¿verdad? Lo buscamos en el colegio. Sin embargo, la costumbre siempre es llevar al niño desde el colegio hacia el hogar. Pero nosotros queremos hacer una pausa en una ferretería, en un centro comercial, y no le pedimos permiso al niño para hacer esa parada. El niño viene con una situación en el colegio que desea llegar a la casa para comunicarle a mami una situación X que no nos la quiere comunicar a nosotros como padres. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí. Ok, digamos que también tenga una necesidad fisiológica, que desee llegar a su seno del hogar, pero nosotros quebrantamos el derecho. Ya no vemos al niño como un sujeto de derecho, sino más bien que nosotros como padres entendemos que tenemos toda la autoridad sobre él. Por eso ese modelo de confianza es imprescindible en lo que tiene que ver la crianza saludable. Sí, porque ahí cuando no necesariamente que le pides permiso, sino que le comunica la necesidad que tiene la familia de detenerte en ese centro ferretero, y lo importante que es para el colectivo, ¿verdad? Para la familia. Así es. Pero tomando en consideración entonces cuáles son las necesidades y la expectativa del niño y la niña. Joel, si bien es cierto, estos son temas importantes y que por años nosotros hemos sido criados en patrones un poquito más tradicionales, ¿verdad? Por los cabellos blancos que tenemos. Sí. ¿Cómo aprendemos este aspecto, por ejemplo, que tú me estás diciendo, de sostener una conversación un poco más horizontal? Porque muchas veces tenemos dos extremos. O nos queremos colocar al mismo nivel del niño y la niña y hasta hablamos como niños para que el niño nos entienda a nosotros, ¿verdad? Sí. Verbalizamos cosas y todo en diminutivo y en un acento muy infantil. U otras veces, pues nos guiamos en esa conversación en un tono autoritario. Esto es lo que se va a hacer. Efectivamente. ¿Cómo nosotros construir ese diálogo más genuino, más auténtico, donde el niño se sienta respetado, donde tú juegues ese rol de papá que está guiando y acompañando el proceso, pero donde el niño se sienta valorado? ¿Qué cosas tenemos nosotros que aprender y desaprender? Sí, ahí primero tenemos un desafío. Tenemos un desafío porque es una educación que no la va a recibir el padre a veces ni siquiera en el mismo seno de su hogar. O sea, lo primero es, nadie nos enseñó eso. Nadie nos enseñó eso. Y lo que aprendimos fue lo que vimos en nuestra casa, cómo funcionaba. Aprendizaje por modelaje. Por modelaje. Así es. Y muchas veces ese modelaje no siempre es tan bueno. No de ninguna manera. Primero y segundo, no siempre fue tan consciente de los daños que hacía. Así es. Y desde las limitaciones que hacía. Perfecto. Bueno, todavía hoy muchos padres legitiman que la chancleta le funcionó. Exacto. Enviarle la mano de pilón al niño detrás le funcionó. Por eso son profesionales mis hijos. La mano de pilón. Wow. Te van el ajo. Eso da duro. Claro que da duro. O la pela. Sí, entonces hoy son profesionales y ellos legitiman que alcanzaron una profesión. Y le dan gracias a Dios. Que usaron la chancleta, la samurái y la mano de pilón. Así es. Bueno. Claro. Entonces, primero tiene que ver qué tipo de programas o instituciones vinculan o desarrollan ese tipo de educación. Porque ya hemos dicho que no lo vemos en el seno del hogar. Los medios educativos, los centros educativos, de los cuales los tradicionales, tampoco orientan a los padres en esa función. No lo orientan. O sea, uno de los testimonios que tenemos de muchos padres que forman parte de grupos de WhatsApp de centro educativo, que ahí lo que hay es pleito y discusiones. Sí, o sea, no es para, ¿sí o no? No es para vincularlo a programas de educaciones continuas que lo orienten a los padres en esa dirección. Entonces, ¿qué desafío tiene el padre? Que entonces ni recibe esa educación en el seno del hogar, ni tampoco tiene un centro educativo
que lo vincule a ese programa. Sí. ¿Te das cuenta, no? Tremendo. O No. sea, lo que tú estás señalando es, hay un vacío de formación humana, Exactamente. de formación básica, Ujú. para yo ser entrenado a cómo ser un padre mejor. Efectivamente. No tengo ese Sí, entrenamiento. y lo peor, por decirlo así, y sin la intención de lastimar, utilizando el término peor, pero los lugares también que están vinculados para la educación son las iglesias. Y muchas de nuestras iglesias Están ausentes con están ese tema. ausentes con ese tema, lamentablemente. Wow. Están Sí, ausentes. sí. O sea, que esas instituciones de socialización que nos ayudan a formarnos, a que nos guían en cómo modelar nuestro comportamiento, a veces en estos temas centrales están ausentes. Y fíjate, en las escuelas están todos los programas de escuela de padres, de formación de padres, Sí, desde madres luego. y tutores, pero muchas veces no funcionan. No contribuyen. Tanto por el desinterés del personal docente, como también desinterés de los mismos padres y tutores. Sí, así es. Pero por otro lado, también las iglesias no siempre tienen esto como una agenda 1-1. Perfectamente. Cómo criar para el matrimonio, No, cómo criar exactamente. para tener familias saludables. Es decir, que hay unos desafíos. Sí, no, sí. Si pensamos en la familia, las escuelas, familia, escuela e iglesia está como abandonada. elemento de, Sí, no. de socialización y de compartir Lamentablemente estas así es. experiencias. Fíjate, entonces nos quedan las redes sociales. Estas son peores. Estas son peores. Recuerdo un doctor en filosofía que decía: ningún video en las redes sociales sustituye la lectura. Bien. Entonces, si no tenemos a un docente que nos acompañe en ciertos temas y que nos provea cierto tipo de literatura que nos puedan ayudar a nosotros a hacer un proceso de desconstrucción de esos modelos de crianza que ya hemos aprendido del hogar, entonces estamos abandonados. Sí, y muchas veces el uso de redes sociales para uno obtener este tipo de aprendizaje tiene un desafío enorme. Bastante. Porque hay tantas datas, tantas informaciones, tantos divinos videos, videitos y demás efectivamente. familiares, que tú no sabes ¿Cuál elegir? cuál es Exacto. el correcto, el adecuado, porque te dicen de todo y todos están legitimados en los comentarios. Así Entonces, es. tremendo desafío. Bastante. Tratar de aprender desde las redes sociales Sí. en este aspecto. Así es. Joel, ya estábamos hablando de la construcción de este diálogo horizontal, respetuoso. ¿Qué otros elementos debemos tener presentes para trabajar esa crianza saludable? Bueno, hablamos también de lo que llamamos una interacción balanceada de poder. Interacción balanceada de poder. Claro. Explícame eso. Sí, el tema de la interacción balanceada de poder pone ciertos límites a la figura del padre como una autoridad superior para que no vaya a ejercer lo que llamamos un tipo de autoridad déspota, sí, y que suprima lo que tienen que ver los derechos del niño. Y van unidos unos con otros, ya con el que hemos mencionado anteriormente, donde existe esa socialización, hay un balanceo de poder. Entonces nos preguntamos, ¿pero qué poder tiene el niño? Claro, tiene un poder intrínseco que le viene por naturaleza. Es que es persona humana y tiene dignidad. Entonces necesita ser escuchado, ¿entiendes? Necesita ser escuchado y no puede recibir atención solamente quejándose. No, hay que escucharlo. Por eso es crianza saludable. Sí, y ese concepto de tener un balance Claro. de poder es interesantísimo. Sí. Porque estamos reconociendo, ¿verdad?, que nosotros tenemos cierta autoridad, pero que esa autoridad la vamos a ejercer con responsabilidad. Con responsabilidad. Sin excedernos y dañar o maltratar Exacto. a niños y niñas. Y fíjate, es terrible, pero nosotros en nuestra sociedad vivimos a cada momento con situaciones que uno dice, wow, pero ¿cómo esa persona está criando? Sí. Digamos, la gente que abusa y que envía a un menor de edad a comprar alcohol, Así a es. comprar productos de la nicotina a cualquier comercio. Claro. Personas que envían a los niños
y a las niñas a comprar números en las bancas. Sí, y que la propia banquera tiene niños en los negocios también. O sea, una cosa... ¿Cómo lo exponen a un escenario que no les propicio para su edad? Efectivamente. No les propicio. Sí, y vemos también esos usos abusivos de alcohol en los tiempos de festividades como fin de año, la Semana Santa. Muchos niños que son víctimas del abuso de sus padres porque aparecen intoxicados. Sí, desde luego, así es. Y también, qué decir, de muchos varones adolescentes involucrados en conflicto con la ley ya a los 13, 14, 15 años. Sí. Y también son inducidos por el modelaje que tienen sus padres en el hogar. Bueno, ahí hay un tema sumamente interesante y bastante amplio. Bastante amplio. Sí, en estos casos, Joel, donde papá no logró como esos consensos mínimos para respetar su autoridad. Es decir, el niño creció sin límites y ahora se convierte ya en un infractor de la ley. ¿Habría oportunidad para papá recuperar algo de espacio ahí? Sí, es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Lo primero que tiene que haber es un reconocer por parte de los padres de que en algún momento determinado no pudieron ejercer su rol como debían o debieron haber ejercido. Y o sea, el punto de partida es papá y mamá tienen que reconocer que hicieron algo mal. Exactamente. De hecho, le ayudaría también a la salud emocional del niño escuchar de los padres un perdón. Mira, yo no fui quizá el mejor modelo como padre, ¿entiendes? Ciertas prácticas las que tú hoy en día estás realizando son por causa de, y yo quiero cerrar esa puerta hoy como padre responsable y que podamos volver a rescatar esos valores y permitirme tú que yo te modele como padre una nueva conducta. El reconocer es lo primero, ¿no? Entonces luego tienes el desafío de desarrollar que ellos aprenden para entonces modelarle. Porque es posible que padres reconozcan que fallaron, pero luego no saben qué más hacer. Ok. O sea, reconocer, fallé, pero ahora, ¿qué hago con esta realidad? ¿Qué hago? Exacto, ¿qué hago? O sea, porque es increíble cuántas personas nos encontramos que tienen hijos que están en conflicto con la ley, que están en actividades delictivas y no saben qué hacer ya. Exacto, no saben. No tienen ningún control. No hay forma. Entonces, ¿qué factor, o sea, qué elemento forma parte en este sentido, Robert? La educación. La educación. Tú tienes ahora un padre que ha reconocido que no se portó bien, pero que no tiene tampoco un nivel de educación bueno, para entonces implementar programas de acercamiento con su hijo, para intentar conducirlo hacia un mejor futuro. Ya básicamente el niño está desorientado y está solo, padre presente pero ausente. Es un caso totalmente complicado, pero sí hay esperanza. Ese padre puede, ya partiendo del reconocer de que no lo hizo bien, de que falló en sus principios, en sus primeras etapas, ahora busca ayuda. Ok. Que se arrepiente, reconoce, comparte esa situación al hijo, a la hija, y ahora busca otros recursos. Para ver cómo reencamina la vida del hijo. Exactamente. Que eso es lo que no hacen muchos padres. Se disculpan por haber sido alcohólico, por no haber modelado una conducta saludable que favorezca el desarrollo emocional del niño, pero entonces luego no buscan ayuda, porque es que no tienen información. Se da mucho en nuestros barrios, ¿no? En la periferia, ¿cierto? En la periferia. Ese padre que a veces hasta abraza la fe en Cristo Jesús, pero aún desde la fe no sabe qué hacer. Sí. ¿Es cierto? Siente que fue algo que no hizo bien y que no hay manera de cómo aportar a eso. Y continúa para revertirlo. Entonces continúa el abandono mientras él construye una vida de fe dentro de una comunidad eclesiástica. Oye, estoy pensando también que muchos de estos temas están relacionados con una realidad también que nos paraliza. O sea, si bien todo esto ocurre en el seno de la familia, no menos cierto es que hay todo un entorno social que a veces no facilita para nada las cosas. O sea, tú no tienes muchas instituciones
de ayuda que te puedan ayudar a bregar con esa situación. Y por eso mucha gente también se siente como solo y defraudado. Y dicen, oye, ¿qué puedo hacer con esta situación? Porque es como si me desbordara. Claro. Y quiero aquí reconocer que nuestra sociedad ha crecido muchísimo y que trabajo como el del Consejo Nacional de la Niñez, CONANI y Adolescencia, otro trabajo, esos institutos correccionales contribuyen bastante, claro. Bastante, y han articulado programas que han realmente empoderado a muchos chicos y que han revertido la vida de muchos muchachos. Y por qué no, también muchos programas de rehabilitación de drogodependencia han hecho contribuciones bastante muy importantes. Contribuciones. Es decir, que si bien es cierto, a veces el problema es muy grave, también hay un sinnúmero de instituciones que están trabajando y están dispuestas a dar las manos, a veces sin tener mucho con qué. Porque es una realidad, ¿verdad? Que es muy compleja. Claro. Joel, pasando ya a la otra parte y tomando en consideración el tema de la experiencia de uno ya como papá, como hombre, ¿qué tan difícil es la experiencia de ser hombre para este tipo de cosas, especialmente de poner límites, cuando a veces eso lo relegamos a mamá, tú ves, en el seno del hogar? Y qué experiencia entonces tienen algunas mujeres, madres, que están solas tratando de criar, y a veces con chicos que no tienen el modelo masculino en el entorno del hogar. Bueno, aquí se da el caso, conocemos un tipo de familia muy conocida, llamamos familias monoparentales, ¿cierto? Sí. Puede ser a la inversa, puede ser que el padre se quede con los hijos o a la inversa, ¿no? Aquí tenemos algunas prácticas que se dan y que ya las tenemos por experiencia, son las que la figura padre, no está presente en la supervisión educativa. No sé si ¿verdad que sí? El padre simplemente se convierte en un proveedor, legitima su paternidad en función de lo que provee, pero se ausenta del cuidado. Bueno, de los estudios, de la vida emocional. De la vida emocional, exactamente. Sí. Y eso causa un daño tremendo. Sí. Tremendo. Y es un desafío, ¿verdad? Para nosotros como padres. Joel es papá de un adolescente y de una niña preadolescente. Yo soy padre de 2 adolescentes. Y es un desafío para los hombres asumir una responsabilidad más allá que llevar un par de libras de yuca y habichuela y efectivamente, 10 así es. o 15 libras de arroz. Sí. ¿Cómo atender esa dimensión afectiva y también el proyecto de vida de los chicos, que a veces no se reduce solamente a las tareas, a que tú seas un profesional, sino que también están, como en el caso de mis hijos, que le ha interesado bastante la vida deportiva, pues cómo uno está también acompañándole en su proyecto de vida en sentido general. ¿Qué podríamos recomendar desde tu experiencia como pastor, educador, abogado? ¿Qué cosas podríamos recomendar a esos padres? Mira, para mí lo más importante de todo lo que puedo recomendar es aprender a escuchar. Fíjate, nosotros como padres creemos que la vida de nuestros hijos está en función de la carrera que van a ejercer en la universidad. Pero el niño quiere expresar otra cosa. ¿Te das cuenta? Y nosotros mismos como padres hacemos una exigencia tan fuerte que lo único que nosotros vinculamos es: ¿y la universidad cómo va? ¿Cómo está esto? Pero no nos sentamos a escuchar. ¿Cómo está tu vida emocional? ¿Qué tú quieres? Tus intereses. Tus intereses. Sí. Oiga, yo, y hablando de eso, Joel, en estos días yo he tenido una experiencia bien interesante con una familia que está encima de un adolescente por razones estrictamente académicas. Pero yo veo en el muchacho tantas habilidades artísticas,
¿Te das cuenta? deportiva, de relacionamiento interpersonal. Exacto. O sea, el chico tiene un oído musical impresionante. Él sabe cuando hay un repique que está mal, él sabe cuando alguien tocó la tecla, pero así al seguido. Sí, sí. Entonces, nos falta a veces escuchar. Claro. Y a veces reconocer que esa expectativa que yo tengo, que fulano se haga licenciado en Derecho, médico, arquitecto, ingeniero, no va a ser. No, es un modelo vikingo, Robert. Sí. Es el modelo vikingo. Explícate. Si es varón, tiene que ser guerrero. Sí. No te vincules en temas de literatura. Sí. El vikingo es un guerrero, es un salvaje. Sí. Que es un enfoque tradicional de que el muchacho tiene que ser eso. Porque en mi cabeza yo tengo esa expectativa. Quizás yo no lo logré. Efectivamente. Y yo quiero realizarme en él. Efectivamente. O sencillamente ese es mi patrón de crianza. Y yo entiendo que el varón tiene que ser vikingo. Efectivamente. Pero óiganme. Eso es interesantísimo eso. Claro. Muchos chicos ahora se van por las artes gráficas, la misma música. Y hay programas universitarios ya para arte, claro, para deporte. Claro. Hay programas. Y muchas instituciones también. Están abiertas a eso. Gerencia deportiva. Efectivamente. Una serie de cosas que ya son, digamos que son programas de estudios que van a dar competencia, habilidades a las personas que no tienen esa inteligencia tradicional de ir a fajarse con un texto o resolver un problema matemático. Efectivamente. Sí. Entonces nosotros como que tenemos que estar escuchando. Necesitamos para escuchar. Ver qué vocación, qué interés me está diciendo el muchacho, me está mandando señales. Esa es la idea, esa es la base. Escuchar. Claro, escuchar. Señores, estamos hablando con Joel Ruiz. Abogado, educador, pastor, teólogo, que hoy está compartiendo con nosotros cómo criar de manera saludable desde la mirada de papá. Así es. Porque casi siempre, esto es un tema, Joel. Sí, interesante. Este es un tema que es raro que lo estén trabajando dos hombres. Así es. Porque también a este tema le ponemos la etiqueta que es un tema muy maternal. Muy maternal. Sí. Y qué bueno que estamos hablando de esto. Y en esta conversación, Joel, yo quiero enfatizar lo bonito para mí que ha sido escuchar el tema de la escucha. Escuchar el tema de la escucha. Sí. Porque ciertamente eso es tan importante. Aprender a escuchar a nuestros hijos, sus ambiciones, sus metas, sus sueños. Papi, yo quiero ser. Papá, yo quiero ser. Que aunque no esté alineado con lo que tradicionalmente yo he pensado, bueno, puedo ser empático y comenzar a explorar algo que tú dijiste muy importante, cómo yo soy el guía y el acompañante de mi hijo. Así es. Y no tan solo la autoridad. Exacto. Sí, para que haya esa confianza. Esa cercanía. Un equilibrio de poder. Bueno, si me permite, Robert, yo estuve con mi hijo ayer, ¿no? Él vive con su madre. Y mi hijo es estudiante de ingeniería civil. Pero lo escucho sosteniendo una conversación de la venta de un vehículo Toyota RAV4. Y lo escucho hablar de número alto, 1.300.000 pesos. O sea, le estoy bien escuchando que tiene habilidad para los negocios. ¿Te das cuenta? Entonces, mi trabajo ahora es escucharlo. Porque yo no puedo hacer tanto énfasis en que me sea ingeniero civil. Sí. De repente lo termina como carrera, pero no está vinculado con él. ¿Te das cuenta? Sí, que una formación universitaria no te ata a una profesión necesariamente. Exactamente. Sí. En una sociedad tan compleja como esta, lo sabemos. Claro, lo sabemos. Exacto. Te gradúa de doctor en medicina, termina en profesor de biología. Ningún problema. Claro. O conduciendo un carro en la calle también. También. Sí, así que es. Existe eso. Que existe eso. Claro, tenemos muchos profesionales nosotros que son taxistas. Uber. Y Uber. Exacto, así es. Sí, así es. Y entonces ahí hay que ser... Sí, escucharlo. Escuchar. Claro. La crianza saludable es eso, Robert. Una crianza basada en el amor. Y ahí entonces el padre tiene el desafío, o nosotros como padres tenemos el desafío de identificar esos maltratos que recibimos en nuestro hogar. Nuestros padres no tuvieron el conocimiento, ¿cierto?
Entonces, como yo digo, espérate, voy a poner un stop aquí, mi papá hizo todo el esfuerzo posible, pero el modelo que utilizó no fue el correcto. Entonces, si ese padre logra identificar cuáles aspectos o qué modelo nosotros vivimos, Sí. de parte, ¿verdad?, de parte de nuestros padres, que no deberíamos repetirlo ahora con nuestros hijos, eso sería un éxito. Sí, o sea que es una paradita de autorreflexión. Autorreflexión. Interiorizar. Oye, Sí. ¿qué pasó en mi experiencia que no debiera repetir? Eso es exactamente. ¿Qué viví en el hogar que no quiero que mis hijos vivan ahora? ¿Y qué yo puedo cambiar, qué puedo mejorar? Es un desafío, pero se puede. Sí. Se puede. Bueno, señores, este es un diálogo de dos hombres y queremos que los hombres que nos están escuchando, así como también las mujeres, pues reflexionemos en todos estos aspectos que son tan importantes. Así es. Porque nosotros tenemos que tener una preocupación por las nuevas generaciones, cómo nosotros marcamos las nuevas generaciones para construir una sociedad más justa, más saludable, sí, exacto, con relaciones basadas en el amor, y el respeto. Exacto. Bueno, muchas gracias, Joel, por este diálogo riquísimo que nos ha traído en el día de hoy. Recuerden que COASPIRE está en más de 30 localidades de la República Dominicana y que parte de nuestro desafío a través de la educación social y financiera es llevar estos tipos de temas a todas las comunidades que lo quieran y fortalecer el núcleo familiar en la República Dominicana, fortalecer la sociedad dominicana, porque el cooperativismo no solamente es intercambio financiero, exacto, es también nuevas relaciones de vida que ayuden a alcanzar los objetivos, pero de una manera sana y saludable. Así es. Muchísimas gracias por su atención y nos vamos a encontrar nueva vez en otro episodio de Creciendo Juntos. Hasta luego. Llámanos para informarte 809-688-5101. COASPIRE, siéntelo ya, tu móvil se transforma en tu sucursal, consulta y paga sin complicar. COASPIRE, tu libertad. Llegó la app de COASPIRE. Con ella podrás consultar cuánto dinero tienes en tu cuenta, transferir fondos sin complicaciones o pagar deudas en un abrir y cerrar de ojos. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Y descubre cómo llevar tus finanzas al siguiente nivel. COASPIRE, creciendo juntos. Deudas, facturas, cobros, gastos, pagos. ¡Ey! Descuida. En COASPIRE sabemos lo complicado que puede tornarse lograr tus sueños en medio de tantos líos financieros. Es por eso que desde una cosmovisión cristiana te ofrecemos soluciones de dinero, asesoría personalizada y educación financiera para lograr aquello que te propones. Hazte socio hoy mismo. Escribe a nuestro WhatsApp 809-718-7888. Visita nuestra página web copaspire.com y síguenos en redes sociales como COASPIRE.